Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas en Frecuencia Latinoamérica, en el evento que se organizó aquí en Bogotá, y estamos con Uwe Martins, quien es el gerente de nuevos proyectos de soluciones Centroamérica y Caribe de Alcatel-Lucent, y quisiéramos que nos contara cómo ha visto las oportunidades de negocio, la evolución del negocio, particularmente en Centroamérica, que acaba de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que tiene una comunidad de desarrolladores también muy dinámica y que pues hay muchas oportunidades de negocio. Sí, muchísimas. Específicamente alrededor de la portabilidad o en general. Pues arranquemos por la portabilidad, pero creo que el ecosistema es muy amplio. Okay. Bueno, creo igual, como hemos discutido aquí en el seminario, la portabilidad en sí va a ser uno de los drivers de realmente generar más negocio en las telecomunicaciones, darle más dinamismo al mercado en sí. El beneficio al final es para el abonado y va a crear una competencia entre los operadores que obviamente para nosotros como proveedores de soluciones es muy interesante porque obliga a los operadores a buscar nuevos modelos, nuevos esquemas, nuevas aplicaciones, ver cómo garantizan mejor calidad de red. Entonces es un mercado, digamos, que hemos visto evolucionando el último año y medio de una forma muy interesante. También las discusiones que están haciendo ahorita a través de entrada de LTE en Nicaragua, digamos que ya tiene frecuencias asignadas, los demás países que están viendo qué hacer. Estamos viendo la migración hacia IP para toda la parte de datos para facilitar digamos, un mejor y más dinámico manejo del creciente tráfico de datos IP. Exacto, además que aparte que es muy heterogéneo el mercado porque cada país tiene su propia regulación, hay más de 38 países en el área. Unos son insulares, otros son istmicos. ¿Cómo ves ese panorama y qué posibilidades hay de interacción también, o sea, de mejorar esa regulación, esa interacción de los diferentes países de la región? Bueno, es un tema que estamos discutiendo hoy. Creo que es un punto donde hay muchísima mejora posible. Los contactos que hemos tenido nosotros con los reguladores de todos los países, que obviamente tenemos contacto constante, nos interesa pensar o ver hacia dónde están pensando ir, darles nuestras ideas obviamente también de que miramos el desarrollo del mercado. Se mira que todavía están muy aislados. Entonces parte digamos, de lo que estoy conversando aquí con los compañeros es también que de parte de Alcatel-Lucent tratar de crear ese tipo de sinergias y usar un poco más las experiencias que existen en países Chile, Colombia, México, que al final digamos, son las experiencias las que cuentan, ¿no? Y claro, las mejores prácticas, utilizarlas y no tratar de cometer los mismos errores que ha pasado en otros lados. Sí, claro, que es una oportunidad también. La otra es que los operadores también son, en algunos casos, un monopolio en transición o pocos jugadores en el escenario. Hay dinámicas muy diferentes dependiendo de los mercados, como mencionaste. O sea, yo creo que hay una diferencia entre el mercado per se en Centroamérica y el mercado caribeño. El mercado caribeño obviamente vive mucho el roaming, tiene una influencia, digamos, el caso de negocios ahí está basado mucho en roaming. Centroamérica hay roaming entre los países, la mayoría de operadores de Centroamérica ya tienen la misma tarifa plana, ya no hay un roaming entre los países a nivel de tarifas. Y las constelaciones dentro de los países son muy diferentes. O sea, el mercado, por ejemplo, de Costa Rica es una dinámica completamente distinta a lo que miramos en Guatemala, El Salvador, Honduras, por ejemplo, con Dutel todavía desarrollándose muy lentamente. Sí, y es curioso, por ejemplo, que Nicaragua, que era un país que se consideraba que estaba muy atrasado en infraestructura, sea de los pioneros en LTE en todo el hemisferio. Exacto, sí. Va a ser de los primeros países en Latinoamérica. O sea, hoy en día, bueno, tenemos Puerto Rico, obviamente, que tienen ya frecuencias asignadas, que es probablemente el primero que salga, aparte de México. Y de ahí, pues, el siguiente es en Nicaragua, que es un poco extraño, pero interesante. Sí, porque ellos lo que iban a adaptar era WiMAX, que es una tecnología que casi está recesiva. Sí, es una tecnología que lamentablemente el ecosistema no levantó. Y creo que LTE como que lo rebasó un poco en curva y bueno, es una tecnología que sin un ecosistema y con los CPEs carísimos no va a levantar. Sí, si lo ponemos en perspectiva, los que levantaron LTE fueron más los operadores que los mismos desarrolladores, empresas como ustedes. Y yo creo que hubo un drive de ambos lados, pero sí, al final, digamos,
la necesidad de más datos y de más aplicaciones para el abonado. Al abonado al final no le importa si es 3G, LTE o como se quiere llame. servicio. Quieren un mejor servicio, más rápido, en cualquier lugar, con cualquier device. Eso es lo que quieren. Bueno, y ahora hablemos del gobierno, de los gobiernos. Políticas para aumentar el cubrimiento, políticas para mejorar la calidad del servicio también, obviamente, políticas para que los datos accedan y sean accedidos por cualquier usuario en cualquier parte de los países. Sí. ¿Cómo han participado y cómo ven esa perspectiva? Pues también yo creo que muy diferente dependiendo del país. Algunos países aquí en la zona que tienen reguladores muy fuertes, como hemos escuchado hoy la presencia de México, Colombia, Chile, Panamá tiene una regulación muy fuerte también. Creo que hay muchas diferencias en ese sentido. Hay mucho que los reguladores podrían hacer todavía, también digamos, impulsar un poco más el tema de todo lo que está relacionado al acceso universal, donde hay un potencial enorme, no solo realmente de desarrollo para Latinoamérica, sino también creo de negocio que hoy en día no se está viendo. Son modelos completamente diferentes a los tradicionales, pero que creo que al final sí son sostenibles. Y ahí hemos visto, o yo por lo menos he percibido, que los reguladores, aunque tienen iniciativas, no han sido muy consecuentes en empujarla realmente y obligar a los operadores a dar su parte en ese sentido también. Estamos viendo que de Colombia a México, entre Colombia, México y Miami, si lo puedo poner hay un triángulo cuajado de cable, de fibra óptica, cable submarino, conectividad, todos los países comparten. ¿Por qué el roaming sigue siendo un negocio tan fuerte en esta región? Creo que por lo mismo, porque hay mucha flexibilidad, mucha movilidad generada por las empresas internacionales que aquí por dos cosas, por el turismo por un lado, pero es más roaming, digamos, de Estados Unidos a Europa, y bueno, obviamente hay turismo interlatinoamericano, y el otro son las empresas internacionales que tienen sedes en 2, 3, 4 países, y de ahí pues se mueven muchísimo las personas que trabajan en esas empresas, y eso sigue generando ingresos muy interesantes para los operadores. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Un gusto. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Latinoamérica.